Es un gusto poder saludarles nuevamente en este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. El Departamento de Consejería se conecta con usted, querido oyente, como todos los sábados, nuevamente con un programa más, con un diálogo. Esta vez aprovechando gente linda que viene de afuera, que viene de lejos, que nos visita, gente internacional, que está aquí por el Chaco. Nos enteramos y hicimos contacto y ya podemos contar con ellos aquí en nuestro estudio central, por el cual hemos decidido pregrabar un programa y tener una conversación juntos sobre su testimonio de vida, su testimonio personal. Antes de anunciar y permitir que quienes están con nosotros se presenten, queremos nosotros poner a disposición nuestro número de teléfono del Departamento de Consejería, que es el 0984-777707. Usted puede llamar, puede escribir en hora de oficina, y nosotros queremos responder y queremos acompañarte. Así como dice el nombre de Caminamos Contigo del programa, es eso lo que queremos hacer desde el Departamento de Consejería de la radio. El programa lo transmitimos en nuestra página de Facebook, bajo Consejería Radio ZB30. Usted puede buscar ahí y puede no solamente escuchar, sino que vernos también. Hemos titulado el tema de este diálogo Testimonio personal de agotamiento y recuperación. Entonces queremos hablar un poco sobre lo que es la experiencia personal. Estoy muy expectante, no tengo conocimiento de cuál es la experiencia de nuestros invitados hoy, pero estoy seguro que va a ser de mucha bendición, ¿no? Y ya me he preguntado, ¿será que después de este programa voy a tener que renunciar a algunas cosas de mi vida? Dije, ¿será que hablo o no hablo de eso? Porque uno no quiere dejar, ¿no? A ver, espera y lo empuja. Bueno, aquí tengo conmigo a los hermanos Manuel y Patricia Reaño. ¿Es así? Sí, señor. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por invitarnos. Gracias también. Sí. Preséntense ustedes un poco. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen por aquí? Las damas primero. Las damas primero. Bueno, Manuel y yo somos esposos. Uh-huh. Estamos casados hace 36 años y medio. Uh-huh. Él es peruano, nació en Lima. Yo soy colombiana, nací en Bogotá. Y después de haber estado en muchas partes, estamos ahora radicados en Bogotá, desde donde servimos al Señor en diferentes áreas. Uh-huh. Tenemos 3 hijos, una nieta. Somos recién abuelos. ¡Felicidades! Y la próxima nieta viene en camino. Okay. Para dentro de más o menos un mes y medio. Trabajamos con pastores, familias pastorales, esposas de pastores y líderes. Y los dos hemos pasado por el agotamiento. Es eso lo que te puedo contar hasta ahora. Ajá. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que ya sé por qué Manuel dijo primero las damas, porque usted dice 36 años y medio de casado. De repente él estaba pensando, me va a pedir cuántos años casados. O no sé cómo es con ustedes, que los hombres se olvidan, pero por aquí nos olvidamos tan rápido. A veces tengo que hacer las cuentas. Ah, sí. Sí, algo más. ¿Qué puedo añadir? Tenemos un trasfondo en el área médica. Uh-huh. La primera profesión de Patricia fue en la enfermería. Uh-huh. Hizo una especialización en salud mental. Uh-huh. Y es en los últimos años que ella ha hecho ya una segunda carrera en terapia de familia. Uh-huh. Y con una maestría incluso en eso. Mientras que yo era médico, ejercí la medicina unos 7 años. Trabajamos juntos con una misión médica en el Amazonas, en Perú. Y fue luego de eso que el Señor me llamó al ministerio, estudié en el seminario, pero siempre buscando cómo hacer la conjunción entre mi trasfondo médico y trasfondo teológico, es que terminé haciendo consejería. Entonces fuimos profesores y funcionarios en una universidad cristiana en Medellín, en Colombia. Y hace aproximadamente unos 8 o 10 años dejamos la docencia universitaria para dedicarnos mayormente a este tema de la familia y de la consejería. Y como Patti lo mencionó, tratando de llenar el vacío que hay cuando
los consejeros y los pastores son los que tienen la necesidad y no tienen a dónde recurrir. Sí. Así terminamos metidos en este ministerio actual. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Es un ministerio el cual ustedes están en un ministerio, o es el ministerio de ustedes, o es un ministerio de una iglesia? No, es un ministerio que nace bajo la sombrilla de una misión que se llama Cristo para la Ciudad, en Colombia. Pero ya no estamos al frente del ministerio, lo hemos dejado en manos de alguien más, porque en los últimos años nuestro énfasis es en el de formar mentores para pastores y líderes, porque nadie debe caminar solo. Me encanta el enfoque y el nombre del programa, porque estamos convencidos de que una parte importante de nuestros problemas nace del querer hacer ministerio solos, aun cuando somos parte de un equipo operativamente. Existencialmente, en temas de vida, lo guardamos por miedo, por vergüenza o por lo que fuera, y caminamos solos, cuando el haber estado con alguien más podría habernos evitado muchos problemas. Sí. Entonces trabajamos haciendo mentoría, pero ahora formando mentores para otros, porque se necesitan muchos mentores. Claro que sí, claro que sí. Y esos mentores que ustedes están formando, ¿ustedes se dedican específicamente en el área de liderazgo y de pastores? Sí, principalmente. En el área del liderazgo cristiano, digamos, con iglesias, con organizaciones no denominacionales, con cualquier hombre o mujer que esté en una posición de liderazgo. Necesitamos asegurarnos de que alguien lo acompañe, pero que aprenda a acompañar a otros también. Ok, qué lindo. ¿Y se están congregando en una iglesia? Nos congregamos en una iglesia. ¿La quieres describir, Pati? Es una iglesia muy pequeñita, nos queda lejos de donde vivimos, en la misma ciudad, vivimos en Bogotá, pero es una iglesia que, no sé, pues, máximo creo que somos 20 o 25 personas, pero es muy familiar, es muy personal, nos ha dado la oportunidad de conocernos y creo que algo que define esta pequeña congregación es el amor. Entonces podemos amarnos, podemos saludarnos con gozo, podemos compartir los motivos de oración o la gratitud. Es muy especial. Creo que una iglesia completamente diferente a en lo que siempre estuvimos, pero el año pasado nos movimos para Bogotá y visitamos varias iglesias, y esta fue aquella donde el Señor tocó nuestro corazón y estamos allí. Qué lindo, qué lindo. Gracias. ¿Qué les trae al Chaco? Bueno, es una historia un poco larga. El año pasado tuve la oportunidad, esa vez fui yo solo, que vine a Asunción, invitado por el IBA para una serie de conferencias en una reunión que hubo de pastores menonitas. Y allí se tocaron algunos temas que mis hermanos consideraron que sería bueno que lo pudiéramos desarrollar un poco más. Pero también en la conversación y haciendo amistades, yo comenté en algún momento que yo he oído mucho del Chaco, he leído del Chaco, me fascinaría conocer la región, pero también la obra que se está haciendo aquí. Entonces Oliver Gen tomó la oportunidad inmediatamente y me dijo: la próxima vez que vengas a Paraguay nos tenemos que ir al Chaco. Y esta vez hemos sido invitados otra vez, esta vez con Pati, para un retiro de pastores que va a haber en estos días, al fin de esta semana. Entonces aprovechamos para venir unos días antes y conocer. Qué lindo, qué lindo. Gracias por venir. Al contrario, gracias por darnos la oportunidad. Sí. Y también por la predisposición de estar con nosotros en este programa, dialogar y permitirnos entrar adentro de su corazón. Con el mayor gusto, hermano. Pues es eso lo que queremos hacer, hablar de experiencias personales. Cuéntenos un poco primero, cuando titulamos Testimonio Personal de Agotamiento y Recuperación, ¿qué entendemos por la palabra agotamiento? Se le llama de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia
se le ha llamado de varias maneras y muchas personas diferentes lo entienden de manera diferente. No estamos hablando de una entidad que podamos definir científicamente. Recuerdo un par de décadas atrás se usaba una palabra francesa, surmenage. Hoy se usa mucho una palabra en inglés, burnout. Significa que uno queda completamente quemado. Entonces no estamos hablando del agotamiento después de un día duro de trabajo o después de una semana muy intensa en que uno obviamente queda cansado, agotado y descansa un poquito y queda como nuevo. Esta es una situación en la que nuestras energías van decayendo, pero no solamente las energías físicas, sino también nuestra sensación de bienestar con lo que estamos haciendo, nuestra sensación de utilidad de lo que estamos haciendo, y se va asociando con otras cosas que lo va haciendo cada vez más pesado, y la sensación es que uno se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, a pesar de que tiene una fe, a pesar de que incluso puede animar a otros en su fe. Está viendo que cada vez es menos capaz de enfrentar los desafíos en cualquier área de la vida. Porque todos tenemos desafíos, todos vamos viviendo crisis, etcétera, pero nos vamos sintiendo cada vez menos capaces de enfrentarlas. No sé si quieres añadir algo, Pati. Sí, hay ciertas cosas que te van diciendo que las cosas no van bien, que estás demasiado cansado. Entonces, digamos, es interesante porque esto se ha vuelto más común de lo que nos imaginábamos. Y quizás pensamos que porque somos pastores o somos líderes y tenemos al Señor en nosotros, eso no nos va a pasar. Pero Jesús mismo, después de una de estas cosas grandes, estas ministraciones grandes a la multitud, Él solía irse con sus discípulos a descansar, y a veces solo. Entonces, está siendo tan común que ya la Organización Mundial de la Salud ya no la tiene como el burnout, por allá lo llama burnout, sino que ya está dentro de la lista de enfermedades o de condiciones que la gente tampoco sabe muy bien qué hacer con eso, ¿cierto? Algunos dicen tienes que irte a descansar por 6 meses y desconectarte. Eso no es tan fácil. Otros dicen, bueno, tómate unas vacaciones. No se sabe bien, pero afecta todas las áreas de la vida. No tienes energía. Yo lo defino así. El burnout o el agotamiento es te quedaste sin recursos energéticos. No hay petróleo, no hay gas, no hay electricidad, no hay. A veces simplemente tienes la energía para abrir los ojos, quizás tomarte una ducha y se acabó. No hay más. Un cansancio constante. Y extremo, y que incluye lo mental, o sea, ya mi capacidad para pensar, para ser rápido, para articular, para concentrarme, para poder hacer una lectura. No sé si les ha pasado que uno empieza a leer y dice, termina la página o el párrafo y no sé, ¿qué fue lo que leí? Sí. No sé, no entendí, se me olvidó, estaba leyendo, pero mi cabeza estaba en otro lado. Okay. Ese es uno de los síntomas, digamos. Otro síntoma, estoy hablando de lo mental, ahora también está lo emocional, como puede uno empezar a sentir que es más plano emocionalmente, o inclusive también en muchas ocasiones el burnout va con una depresión o con ansiedad porque no sé qué me está pasando. Sí. Físicamente no tienes energía, parece que la central de energía de cada célula, que se llama ¿cómo? La mitocondria parece que se afecta también. Sí. Y espiritualmente llegas a hablar con Dios y ¿qué le digo? Sí. O sea, todas las áreas de la vida se afectan. Y socialmente también, como en tu ministerio o en tu trabajo, se da algo que se llama el agotamiento de compasión. Y el agotamiento de compasión es que cuando te piden algo, por ejemplo, puedes ir a hablar a la radio,
tu reacción que normalmente hubiera sido claro, buenísimo, genial, me encanta ese programa, ese día tú dices, ¿por qué me tienen que pedir a mí? ¡Qué rabia! No quiero. No quiero hacer nada más, no quiero que me pidan nada. Eso es lo que se llama cansancio de compasión. ¿Cuáles son las personas o áreas o funciones de los que están en eso los más propensos a enfrentar esta realidad? Un agotamiento de lo cual estamos hablando. Yo creería que en términos generales casi cualquier persona. Ya. Porque el burnout desde la OMS está concebido como un agotamiento laboral. Sí. El problema es que sobre todo diría yo, personas que están en el ministerio cristiano, en el ministerio pastoral en particular, ¿dónde está el límite? O sea, tú tienes un médico que le puede dar un burnout. Por ejemplo, un ambiente laboral negativo te puede llevar a un burnout. Pero trabaja sus 8 horas, sus 12 horas, sus turnos, puede ser un médico, un ingeniero, un obrero, cualquiera, y regresa a su casa, pero se supone que en su casa se desconecta. Eso ayuda. ¿El pastor se desconecta? Generalmente no. Sí. Y el pastor puede recibir una llamada a cualquier hora porque alguien se enfermó, tuvo un accidente, se murió por una crisis matrimonial de una pareja de la iglesia, porque tiene que llegar a su casa, lidiar con las cosas de la casa y también pensar en que tengo que preparar esto para la reunión, para el culto, etcétera. Entonces no hay límites claros y es no solamente un trabajo, es una vocación. Por lo tanto, está 24/7 pensando en eso, pero sí podemos aprender a poner límites, porque es sano. Sí, sí. Porque creo que también es parte de la idea de Dios. Claro, claro. Y hay otro elemento importante que en últimas, de una forma u otra, nos puede afectar a todos, que nos lleva a esta situación de agotamiento permanente, profundo, y es vivir constantemente con unas expectativas tan altas que en el fondo sabemos que nunca las vamos a poder alcanzar. Ya sea de producción, es decir, bueno, yo estoy aquí y debo ganarme a toda esta ciudad para Cristo, sus 20,000, 30,000, 2 millones de habitantes los debo ganar para Cristo. O sea de alcance personal. Yo llevo 20 años de cristiano, yo ya debería haber solucionado este problema, yo ya debería haber mejorado mi carácter, yo ya debería ser santo o lo que fuera. Entonces siempre estamos expuestos a una expectativa sumamente grande y tratamos de alcanzarlas, esas expectativas, durante 5 años, durante 10 años, durante 20 años, hasta que nos caemos, nos derrumbamos porque no pudimos. Gastamos la vida tratando de alcanzar expectativas y nunca las alcanzamos. Y la frustración siempre más alta. Enorme. Ahora usted habla de una de las causas que son la expectativa, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser otras causas que llevan a una persona a eso? Está estudiándose ese asunto para ver por qué es tan prevalente hoy o por qué se habla tanto de hoy. Un tema es que la tecnología nos permite vivir con una rapidez que va mucho más allá de los ciclos naturales de la vida. Anteriormente salía el sol, o poco antes de que saliera el sol empezábamos a trabajar. Cuando se ponía el sol ya no hay más que hacer, pero inventaron las lámparas de aceite o de vela, entonces ya podemos leer un poquito durante la noche, pero un poquito, porque no se puede leer mucho bajo una vela, y así sucesivamente. Uno, bueno, hoy me voy a trasladar, me voy a transportar, voy a ir caminando. Me puedo caminar 5 kilómetros por hora, tal vez unas 4 horas bien caminadas, me puedo ir a 20 kilómetros. Ayer vinimos de Asunción, 455 kilómetros en un solo día, en menos de un día. Incluso nos contaba el pastor que nos trajo que hay ocasiones en las que ha venido, ha hecho algunas cosas y se ha devuelto el mismo día. Entonces estamos haciendo cosas cada vez más grandes, más rápido, por la tecnología que nos lo permite. Entonces, uno es velocidad de vida. No nos permite
tener los periodos de actividad y de reposo que deberíamos tener. Incluso los cristianos hemos tirado el día de reposo por la ventana. Cambiamos de tipo de actividad, a eso le llamamos el día de reposo, pero no es como el Señor lo diseñó. En segundo lugar, creo que estamos en esta época de nuestra vida expuestos a tanta información que vivimos bajo constante temor. Y todos sabemos que la información que vende es la información negativa. Entonces tenemos el temor de que va a explotar la Tercera Guerra Mundial, tenemos el temor de que en algún momento entre Rusia y Ucrania o entre India y Pakistán se desate un conflicto nuclear y qué sé yo, pero no solamente eso, sino que le damos un rápido vistazo a las noticias en la mañana y sabemos que un señor estranguló a su esposa en una aldea en China, que otro señor pateó a un perro en el sur de Australia. Recibimos una cantidad tan enorme de información que la visión negativa que tenemos del mundo es muy opresiva y deja poco espacio para la esperanza cristiana, porque además de eso hay que hablar de la secularización, de las naciones que nos enviaban misioneros, ahora tenemos que enviarlos allá porque se ha secularizado, del avance del Islam y qué sé yo qué más. Entonces hay una visión muy negativa del mundo, hay una velocidad muy alta de vida y por lo menos en el caso de los líderes y pastores cristianos, otra vez las expectativas. Sí. Yo como pastor Sí. debo, y hay pastores que incluso hacen eso, debo ir a estudiar psicología porque también debo ser consejero, pero tengo que tomar unos cursos de administración porque hay que organizar y administrar la iglesia. Eso incluye obviamente enterarme de temas legales y contables, tributarios, pero sería bueno tomar algunos diplomados sobre comunicación porque tengo que ser un buen comunicador y claro, tengo que saber griego y hebreo para poder estudiar la Biblia y predicarla adecuadamente. ¿Quién no se parte bajo semejante peso? Entonces, hay varios factores. Totalmente. Otro elemento, me parece, es la soledad. Sí. El pastor vive con mucha soledad. Sí. No tiene o perdió en algún momento la capacidad de ser vulnerable. ¿Por qué? Porque es que la vulnerabilidad implica necesariamente confiar. Uno no puede hacerse vulnerable con cualquier persona. Uno se hace vulnerable con aquella persona que yo siento que yo puedo confiar, que es como un puerto seguro para mí, que no va a salir a contar esas cosas que pueden ser mi sombra o puede ser mi pecado o mi debilidad. No necesariamente tiene que ser pecado, puede ser una debilidad. Entonces, es como que necesitamos mantener una imagen y nos dedicamos más a la imagen que a lo que hay por dentro. Eso implica que viven muchos pastores en muchísima soledad interna. Incluso pueden tener a su esposa que le acompaña, a sus hijos que van a la iglesia, pero sentirse muy solo. Sí. Entonces creo que ese es otro elemento que es importante en esto, que nos hace proclives de alguna manera particular a este agotamiento. Les voy a comentar un poco la realidad aquí que vivimos en las colonias. Este sentido de soledad aquí es muy grande porque somos colonias no muy grandes, la gente se conoce mucho, ¿sí? Entonces, un porcentaje muy alto es parte de una iglesia, ¿sí? Entonces, ese sentido de soledad constantemente en consejería observamos eso también. La gente pues tiene que transmitir una visión de lo que no es. Exactamente. Y no pueden ser ellos mismos. Claro. ¿Sí? Aquí ustedes hablan de pastores, pero aquí hablamos de familias, de padres, de madres, que viven una realidad en casa, en sus vidas, pero no saben dónde hablar o tienen miedo de hablar porque eso se va a filtrar
y luego se genera este concepto de mí y luego van a hablar de mí, ¿no? Entonces, viviendo rodeado de personas, pero con el interior un sentimiento de soledad muy grande, muy grande. Una forma de presentarlo que nos puede ayudar a entender eso es que todos nosotros, sin diferencia, somos una persona, pero además construimos un personaje. Sí. Como de película, de teatro, de caricatura. Cada uno. Cada uno, todos lo hacemos. Mientras más lejos esté la persona del personaje, más energía personal, emocional toma sostener al personaje. Una de las cosas que podemos hacer es tratar de vivir vidas en las que la persona y el personaje estén lo más cerca posible. No es real pensar que nos vamos a presentar siempre tal como somos. No está bien, hay reglas sociales y demás. Pero si entre la persona y el personaje el espacio es pequeño, para todos nosotros es manejable. Y podemos levantarnos en la mañana, tomar una ducha, vestirnos con la ropa, pero también vestirnos del personaje para salir a la calle, y eso no nos causa ningún problema. Pero, primero sí, porque somos cristianos, y en segundo lugar porque somos líderes cristianos. Tenemos la obligación de mantener públicamente un personaje que, y yo mismo ni lo conozco bien, está tan lejos. Eso nos consume. Demasiado. Nos consume. Demasiado. Es ahí donde necesitamos humanizar el Evangelio, ¿no? Totalmente. Aterrizarlo. Bueno, les propongo a ustedes, si les parece, escuchemos una canción, una pausita musical, luego volvemos para hablar sobre experiencias personales de ustedes. Perfecto. Que han vivido, ¿sí? Claro que sí. Estamos de vuelta aquí conversando con Manuel y Patricia. Mientras decimos la pausita, yo dije así, ya no sé más cómo presentarles. Aquí tenemos doctor, enfermera, magíster, mentores, pastor de pastores. De todo un poco. De todo un poco, sí. Bueno, pero lo más lindo que son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo y aman a las personas, ¿sí? Y sobre todo me doy cuenta que aman a los líderes y a los pastores de iglesias y los acompañan a ellos. Estamos hablando sobre un testimonio personal de agotamiento y recuperación. El primer bloque hablamos un poco más de lo que es el agotamiento, algunas causas y cómo eso es, lo que es el burnout también. Pero hablemos ahora un poco sobre experiencias personales. ¿Ustedes han vivido algo así? Sí. Sí. Y si te parece, empiezo yo porque cronológicamente fui el primero que cayó en las garras del agotamiento, del burnout. Yo conocí al Señor a los 19 años, estaba empezando mis estudios en la Facultad de Medicina. Obviamente yo quería ser médico porque quería ser rico y famoso, largarme al primer mundo y hacer mucho dinero. Bueno, pero cuando conozco el Evangelio, digo, pues yo no puedo vivir para eso y no puedo usar mi carrera para eso. Y empezaron a cambiar las cosas. Dije, voy a vivir para dedicarme al Señor. Entonces, desde los 19 años asumí responsabilidades en la iglesia, primero con los jóvenes, luego fui ordenado anciano, predicando, etcétera, etcétera, etcétera. 19 años. Terminé mi carrera. El Señor me permitió ejercerla unos años. Después fui a estudiar teología. Regresé a Colombia. Empecé a enseñar en un seminario. Fui profesor, fui jefe del departamento, fui decano, terminé de rector del seminario. Y a los 39 años, en la mitad de mi segundo periodo como rector, salgo literalmente en camilla porque ya no pude más, me reventé. Entonces, entre mi conversión y el momento de la crisis, pasaron 30 años. Entonces, 30 años. 30 años. Usted dice me reventé, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que me reventé? Usted se imagina uno ejerciendo como rector de una institución universitaria. Es una persona que debe tomar muchas decisiones, es la persona a la que todo el mundo le trae sus problemas para que usted los resuelva. Entonces, tienes que ser alguien que piensa rápido, tienes que ser alguien que toma decisiones, tienes que ser alguien que asume responsabilidades, todo ese asunto.
Llega el momento en que me di cuenta de que ya no podía hacerlo. En primer lugar, cuando yo empecé, sobre todo el último cargo, el de la rectoría, yo me levantaba muy temprano en la mañana y me iba feliz a la oficina y dichoso de hacer lo que hubiera que hacer. Llega el momento en que era cada vez más difícil. Yo no quería ir a trabajar. Patti habló del agotamiento, de la compasión. Fíjese, yo llegué a extremos de no prender mi computador para no encontrar ningún correo electrónico en el que alguien me pidiera algo. Así fuera la pregunta más tonta, más pequeña, no me pidan nada. Le decía a mi secretaria, no me pases ninguna llamada. No porque estoy ocupado, no porque estoy en una conferencia o atendiendo a alguien, simplemente porque no lo puedo soportar. Regresaba a mi casa y normalmente Patti me comentaba de algo que había pasado en la casa, se dañó la refrigeradora o uno de los niños tiene problema en el colegio, lo que fuera. No me digas nada, no me cuentes nada, no puedo, no lo soporto. Eso de leer un párrafo 3 y 4 veces, porque no recuerdo qué fue lo que leí antes, cuando yo devoraba libros, yo leo muy rápido, no podía leer. Entonces ya no tenía capacidad en concentración, no tenía capacidad de tomar decisiones. Me sentía completamente inútil y empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba 1 o 2 veces en la noche como si hubiera tenido una pesadilla, con el corazón a 1000, completamente cubierto en sudor, con mucho miedo, sin saber exactamente miedo a qué o miedo de qué. El día a día era insoportable. Lo único que yo podía identificar en mí era ansiedad, era angustia, era una sensación muy, muy desagradable. Patti me venía persiguiendo, hazte ver, consulta con alguien. No, yo estoy bien, ya me va a pasar, hasta que llegó el momento en que tuve que hacerlo. Consulté con un amigo, un psicólogo que está en otro país. Me dijo, listo, hagamos una reunión ese tiempo era Skype, hagamos una reunión por Skype. Me mandó unos tests para hacer y al día siguiente me vuelve a llamar y me dice, quiero que renuncies inmediatamente. Yo le digo, tú estás loco, ¿no? Eso no se puede hacer, uno no puede tirar una facultad así al aire de un día para otro. Y me dijo, bueno, disfruta tu infarto. Entonces, obviamente, me llamó la atención eso. Llegamos a un acuerdo, me dijo, vas a tomar 3 semanas de descanso, yo te vuelvo a evaluar y vemos qué pasa. Tomé las 3 semanas, me volvió a evaluar, me dijo, estás igual, no ha habido ningún cambio. Que mencionaba Patti, no es cuestión de tomar tiempo y descansar, hay que hacer algo más. Entonces, ya cuando volví, me dijo, listo. Estábamos hablando de agosto del 2010, me dice, ok, da tu aviso de que vas a renunciar y te vas a quedar hasta fin de año, pero ni un solo proyecto nuevo, solo mantenimiento hasta final de año, más lo que haya que hacer para que la persona que te va a reemplazar tenga todos los elementos. Solo trabajando medio tiempo. Y así fue. Llegué hasta fin de año, 31 de diciembre, 6 de la tarde, estaba entregando el cargo a la vicerrectora y me fui a mi casa. Y pasé los primeros 4 meses, y Patti te podrá contar un poco más de eso, sentado en una silla, sí, mirando una pared. Sí. Era todo lo que podía hacer. Sí. Ni siquiera orar, no podía orar. Estaba como un muerto en vida, mirando la pared. Ya el médico que me estaba viendo dijo, no, tú necesitas algo más. Ya me envió a psiquiatría. En psiquiatría dijeron, vamos a empezar un tratamiento antidepresivo por 6 meses, pero no solo eso, sino que tuve personas a mi lado, fui bendecido con personas a mi lado que empezaron a hacer el trabajo de ver qué pasó, sí, qué hay ahí. Entonces, poco a poco se fue dando un proceso de recuperación, y un día conversando con un amigo que también tuvo burnout cuando fue el rector del mismo seminario. Dicen que ese seminario mata a sus rectores, pero esa es otra conversación. Él
Él muy, muy sabio se me acercó y me dijo, Manuel, no esperes recuperarte al 100%. Primero, porque no va a pasar. En segundo lugar, porque es una bendición de Dios. Le digo, ¿cómo ha sido una bendición de Dios que no me puedo recuperar al 100%? Me dijo, sí, porque si nosotros nos recuperáramos hasta el 100%, volveríamos a cometer las mismas estupideces y volveríamos a caer. Entonces, más bien aprende a cuidarte y a aceptar que no vas a ser el mismo que antes. Y eso ha sido una bendición, no ser el mismo que antes. Pero bueno, hasta ahí con mi experiencia, y Pati te contará la suya. Sí. Bueno, lo mío empezó, bueno, yo he vivido las dos cosas, ¿no? De ser la esposa de alguien que está con un burnout y que los chicos preguntan, ya estaban grandes, ¿y qué le pasa a mi papá? ¿Y por qué está así? ¿Y por qué está más irritable que de costumbre? ¿Por qué tal cosa? Y yo también, ¿no? Yo tratando de ser como, y no entendiendo bien de qué se trataba. Yo recuerdo este mismo amigo que le dijo que no se iba a recuperar al 100%, antes de que Manuel tuviera su diagnóstico, me lo encontré un día haciendo una fila en un cajero, y me dijo, quiero decirte que Manuel va a tener burnout. Y yo, no puede ser, no lo creo, no, estás exagerando. Y a la semana tuvo esa primera cita, donde este es un psicólogo especializado, y cristiano también. Entonces yo decía, no puede ser, tenía toda la razón y no le creí, pero ya tampoco tenía mucho tiempo para evitar cualquier cosa. La otra cosa es, que creo que es algo que es importante, es tú tienes a alguien que se convierte casi en un vegetal en la casa, pero nadie te pregunta cómo estás viviendo tú como esposa esa situación, que creo que es importante en el cuidado de la familia de esa persona que tiene burnout. Lo mío sí empezó, yo creo, como al final durante el segundo año de pandemia, o sea, en el año 2021, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer como una especie de debriefing, como de hablar de lo que había sido la experiencia del primer año de pandemia, del 2020, y luego ya, digamos que yo lo pasé bien, tuve mis citas con una persona que me ayudó en la consejería como a procesar un poco eso, pero en el año 2021 yo estaba con una fundación, éramos todos de trabajo de consejería y terapia a nivel ministerial y también por fuera del ministerio. Y la necesidad era tan grande que yo pasé de tener más o menos unas 8 citas, no más, unas 12 citas a la semana, a tener 18 o 20 citas a la semana. Entonces, casi dupliqué el trabajo. Y la necesidad estaba. Y es algo que muchas veces los que estamos en ministerio decimos, la necesidad está, hay que responder, hay que hacerlo, sí, pero yo empecé a drenarme. Y en la naturaleza de este trabajo, de ser consejero, de ser terapeuta, es recibir lo que las personas las traumatiza, las angustia, y mucho recibe uno de eso, ¿no? Entonces, había varias cosas, había esa necesidad, dupliqué mi trabajo, mi hija se quería casar, entonces estábamos preparando una boda en medio del segundo año de pandemia. Entonces tenía mucho miedo porque ella decía, yo quiero tener una reunión con mis amigos, etcétera. Y yo era orando, Señor, por favor, que nadie se vaya a contagiar. Por favor, Señor, que nadie se contagie, sería terrible. De hecho, no vivíamos en Bogotá, entonces mi familia que estaba en Bogotá, mi mamá, una anciana, mis hermanos ya mayores, ellos decidieron no ir, la mayoría de familia no fue. Además, tuvimos en el país unos eventos sociales que se llamó el estallido social, entonces la gente no quería venir. Entonces, todo se fue como complejizando, y eran más cosas y más cosas y más cosas,
A nivel familiar también había uno de los hijos que estaba como, ¿qué voy a hacer de mi vida? No veo el futuro. Todo eso te va afectando. Y bueno, hay otros elementos que están ahí de qué fue lo que me fue generando. Y una de las cosas que debo mencionar es que dentro de las consejerías empecé a tener 2 o 3 casos de personas con vivencias espirituales como malignas, como feas, como que era muy pesado. Un día que lo recuerdo muy bien, que estuve con esta pareja y yo terminé la sesión y sentí como que me hubieran vaciado, exhausta. Yo como por 2 días tuve que cancelar citas y me di cuenta que también es que nosotros enfrentamos una realidad espiritual y que el enemigo existe y que nos quiere quitar ese gozo y que nos quiere quitar la posibilidad de servirle al Señor. Hacia el final, como en octubre, recuerdo, octubre, noviembre, Manuel me dijo, yo creo, y además nosotros estábamos lidiando con cosas de pareja, y estábamos con un consejero de pareja, un terapeuta de pareja, y en una de estas citas, Manuel me dice, yo creo que tú estás como cerca de un burnout. Entonces yo le dije, no, vamos a hablar con nuestro terapeuta, y él dice, sí, estás con un burnout y tienes que parar ya. Pero no, como en el caso de Manuel, es muy difícil parar ya, tenía que empezar a cerrar casos, cerrar historias clínicas, sensibilizar a las personas, etcétera. Y el caso fue que ya para diciembre yo pude entregar todo y tomé una licencia de 6 meses, pero a los 6 meses yo estaba más o menos igual, no había mejoría. Así fue como empezó, y durante todo el año del 2022, ¿cómo lo experimentaba yo? Yo experimentaba como cuando tú tienes un aparato que se prende y se apaga, que tiene un circulito con una rayita, y ahí donde prendes y apagas. Entonces yo me levantaba, me bañaba y desayunaba, y me apagaban. Yo no tenía energía para absolutamente nada, o sea, solamente levantarme y ducharme, o solamente bañarme y tomar un desayuno o un café, me dejaba sin energía. Necesitaba descansar. Y hubo otros elementos, no sé si quieres que hablemos de eso más adelante, sí, que fue lo que me ayudó a recuperar. Un poco más adelante, sí. Un poco más adelante. Me anoté aquí, se acumuló tantas cosas, no sé si ustedes pueden hablar o no. Tuvimos una situaciones o situación de pareja mientras tanto. No sé si conversan de eso o no conversan de eso, ¿sí? ¿Qué pasaba ahí? La historia es muy larga. Es larga. Nosotros nos casamos, tenía 27 años, Pati tenía 25. Muy enamorados. Sí. Con la típica convicción de que todo eso que les pasa a las demás parejas a no nosotros nos va a pasar. Jamás nos va a pasar. Claro que no. Somos personas maduras, confiamos en el Señor Jesucristo, somos muy activos en la iglesia, el Señor nos ha prometido bendición, muy bien. Pero en ese momento yo le comenté algo a Pati, muy de pasada, pero no lo registró, después voy a decir qué. Y empezamos nuestra vida juntos, desde muy temprano nos vinculamos como misioneros, hemos vivido en 3 países distintos, tenemos un hijo nacido en cada uno de esos 3 países, etcétera. Una vida emocionante, una vida buena, una vida bendecida. Pues ya habíamos renunciado ambos a ejercer nuestras profesiones por dinero, pero era mucha la satisfacción que recibíamos de servir a través de eso. Entonces, desde afuera, cualquiera que nos veía una pareja y una familia, porque iban llegando los hijos, muy bonita, muy funcional, muy todo. Pero entre nosotros se dieron principalmente 2 cosas. Una es que
en vez de seguir siendo uno, como se espera, como ha sido diseñado el matrimonio, que somos una sola carne, terminamos siendo dos carnes caminando paralela. Entonces parece, si usted lo mira desde un costado, parece que fuera uno, pero en realidad hay una distancia, así como dos rieles de un tren que nunca se encuentran. Van en la misma dirección, van al mismo sitio, pero nunca se encuentran. Porque la vida es muy intensa. Entonces, yo tengo mi ministerio, ella tiene su trabajo, tenemos los hijos, y hay muy poca oportunidad ya de hablar del tú a tú. Pero además de eso, hizo crisis una fractura en mí, que había empezado por ahí cuando tenía 5 o 6 años de edad. Fui sujeto a lo que hoy se conocería como abuso sexual. Pero fue que algunas personas se expusieron delante de mí. No hubo más, solamente esa exposición, pero para un niño de 5 o 6 años fue una bomba atómica. Porque se juntaron esta es la explicación que después mis terapeutas me han dado, ¿no? Claro. Porque se juntaron en mí la curiosidad con una sensación de atracción, más el miedo, más la incomprensión de qué significa todo esto. Y cuando en la adolescencia, como en muchos colegios ocurre, que algunos compañeros empiezan a llevar material obsceno, pornográfico, y la mayoría de la gente vive un periodo en el que eso es interesante, en el que eso es absorbente, y después pasan ese periodo y se acabó el problema. El caso para algunos de nosotros es que nos quedamos enganchados. Y yo no entendí, sino hasta muy tarde en la vida, que eso es como una droga. Es una droga. Funciona bajo los mismos mecanismos de la droga, aunque no hay una sustancia que se ingiera. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos casamos en el año 89 y la internet explota por ahí en el año 94, 95. Entonces, ese material que antes era muy difícil de conseguir, había que ser muy intencional y exponerse a muchas cosas para ir a buscarlo, empieza a saltar en una pantalla. Igual que con la drogadicción, yo al principio digo, yo puedo manejar esto para mantener el personaje tan lejos de la persona, porque pues obvio, yo estoy en liderazgo cristiano, yo no puedo aceptar que tengo ese problema. Cada vez se me hace más difícil mantener el personaje. Eso afecta obviamente nuestra relación porque no podemos vernos cara a cara. Yo empiezo a tener temor de la reacción que ella pueda tener o lo que fuera. Entonces, ese elemento, por lo menos para mí, en mi caída fue importante. Fue cuando el personaje y la persona estuvieron tan distantes, muy lejos, que ya no había forma de mantenerlo. Es más, ni siquiera entre nosotros dos, ni siquiera el personaje que yo le tengo que mostrar a ella como su esposo, obviamente que no debería haber diferencia entre la persona y el personaje, se convirtió también en una distancia muy grande. Es imposible amar a alguien a quien le temes. Sí. Entonces, pues, yo tenía miedo de ella, tenía miedo que me descubriera, tenía miedo de cómo reaccionara, tenía miedo de que me dejara, miedo, era lo único que había en mi vida. Mi sensación de que yo digo que amo a un Dios al que sirvo, qué hipócrita que soy cuando estoy guardando semejante secreto. Entonces, esa fue mi parte. Y la parte de ella, obviamente, era el daño que yo le estaba haciendo. Alguien que decía amarla y era incapaz de dejar de hacerle daño. Eso, ¿quién no entiende? Así que eso generó problemas entre nosotros como pareja terribles. Wow. Obviamente, mucha distancia, mucha desconfianza. Jamás le he mentido a Pati, excepto en este tema. Porque, claro, me conoce tanto que me dice, tú estás mal, ¿no es cierto? Yo, no, ¿cómo se te ocurre? No, nada. No.
no le he mentido nunca en ningún otro tema de la vida, pero en eso. Entonces, yo descubrirme mintiendo, cuando para mí la veracidad es un valor, primero muerto antes que mentiroso, pero allí, en esa área de mi vida, vivía mintiendo. Está remuerto. Sí. Muerto y podrido. Estaba remuerto. Entonces, fue muy difícil para mí manejarlo, fue muy difícil para nosotros manejarlo y nos llevó a una crisis. Oh, okay. ¿Cómo eso afectó su vida? De muchas maneras. Para mí fue, cuando esto se descubre, para mí era como una negación. Es realmente, pierdes algo, es un duelo, pero es un duelo permanente. Sí. Y porque estás tratando de levantar la esperanza, no, sí va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Me sentí muy, o sea, nosotros manteníamos nuestro matrimonio, pero me sentía muy abandonada emocionalmente. Manuel no estaba muchas veces disponible para nosotros como familia o para mí, y yo sí sentía una desconexión emocional que era cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Yo no sé quién es él, no sé, y sí podía percibir esa doblez de corazón que me hacía sentir a mí, con cuál de los dos con cuál de los dos o de los tres estoy lidiando. Sí. De los dos, en realidad no había tres, era dos. Yo creo que jugué el papel de yo puedo hacerlo por ti y yo voy a seguir remando por ti, y era una convicción, o sea, no era que yo estaba aparentando, sobre todo cuando él me confesaba y me decía, mira, no soy capaz con esto, y yo decía, no, vamos a ser capaz, cuando realmente yo no podía hacer nada, no era yo quien podía hacer eso, pero yo siento que esto fue también como matando mi amor, y más que mi amor, mi confianza. Yo decía, yo no estaba segura de que podía confiar en él, no estaba, se fue rompiendo. Yo recuerdo cuando él viajaba mucho por su trabajo de ministerio, y siempre me escribía notitas desde el aeropuerto, te extraño, no sé qué. Yo decía, ¿de verdad? Yo dudaba, o sea, no, o sea, ¿por qué me escribe esto? O sea, ¿cómo me puede amar? Y estaba completamente o muy insegura de su amor, muy insegura de su amor. Entonces no sentía seguridad, sentía desconfianza, sentía abandono, porque cosas que se suponía que teníamos que hacer en familia. Y es un buen papá, Manuel es un muy buen papá. Creo que hay muy buenos recuerdos de los chicos y míos también, hasta el punto en que yo dije, yo no puedo seguir más con esto, o sea, no puedo. Y íbamos a ir a un evento donde íbamos a dar un taller sobre cómo ministrar parejas. Y allí yo dije, yo no. O sea, ya no más, no puedo, o sea, esto para mí no tiene sentido. Y yo creo que el Señor sí nos ha dado ese ministerio desde hace mucho tiempo, pero el Señor quería ir más profundo, que no viviéramos en el personaje. Y cuando eso sucede, porque yo sí sentí, esto para mí es el fondo, y si no va a haber un cambio, me separo. No es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos divorciemos, pero yo no puedo más. O sea, mi corazón estaba literalmente roto en 1000 pedazos, anhelando profundamente volver a conectarme con el hombre que yo había conocido. Yo anhelaba eso. Yo anhelaba transparencia, yo anhelaba muchas otras cosas. Sí. Bueno, el resto fue, esa fue la manera en que me afectó todo esto, ¿no? Okay. Y pues sí, yo mantuve mucho silencio, otra vez la soledad, sí. Mucho silencio, porque él era el estudiante de teología, el profesor, el rector, etcétera, hasta que un día yo dije, yo no puedo seguir viviendo tras el personaje de él. Sí. Yo necesito ayuda, yo. Sí. Yo necesito ayuda porque yo estoy rota. Entonces, y obviamente esto también sacó de mí
muchas cosas, sacó mi hombre viejo. Entonces me ponía furiosa y vivía con depresión y con rabia, bueno, no depresión, pero vivía con unos altibajos emocionales, espirituales. Entonces tampoco, o sea, ahí ya revestidos del hombre nuevo, de la mujer nueva, no estaba la vieja. Entonces no puedo decir que siempre fue por reacción, como una reacción a esto, sino en cómo me afectó. Era que perdía muchas batallas con el hombre viejo en mí. Wow. Gracias por abrir su corazón, venir de tan lejos a hablar de una realidad que cuantos que nos están escuchando lo están viviendo y se están escondiendo detrás de este personaje. Les propongo, escuchemos una canción. A la vuelta, si les parece bien, hablamos de todo este proceso de recuperación. Claro. ¿Les parece? Claro. Sí. Muy bien. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta aquí conversando sobre un testimonio, experiencias de vida reales, sin esconder nada, de nuestros hermanos Manuel y Patricia Reaño. Hoy sí entiendo que están viviendo en Bogotá, Colombia. Sí. ¿Sí? Peruano y colombiana, ¿sí? Sí, correcto. Sí. Estuve en Perú. ¿Ah, sí? Sí, estuve en Lima y estuve en Piura, con las semanas misioneras del Instituto Bíblico cuando estuve. De allá Fue muy mi lindo. mamá de Piura. ¿En serio? De Piura, sí, muy lindo. Colombia todavía no he tenido el privilegio de estar, Dios mediante. Te esperamos allá. Sí, ya. Ojalá que no sea para eso, ¿ah? Espero que no. ¿Cómo encontraron la recuperación? Bueno, como les conté, esos primeros meses no había mayor avance. Luego, tema de la medicación, tomé antidepresivos por 6 meses. Hubo un avance allí, empecé a ser un poquito más funcional. Y es en ese momento en el que vienen a mi vida unos hermanos que providencialmente Dios los envía, primero uno y después el otro, que se sientan a escucharme, mayormente no a decirme nada. En todo esto, desde que yo fui consciente, desde que tenía un problema hasta este punto, creo que perdí la cuenta, pero eran más o menos 28 personas con las que yo había hablado. Consejeros, terapeutas, pastores, psiquiatras. Escuché los consejos más increíbles que te puedas imaginar. Sanaciones, liberaciones, nada funcionaba. Cuando estoy ya hecho trizas en el piso, es que llega este hermano, el que nos hacía la consejería de pareja, a escucharnos. Catarsis. Y escucharnos. Y escuchar. El pobre hombre debe haber escuchado 20 veces las mismas cosas, las mismas quejas. Y yo a explicarle en mi rabia que no entendía por qué Pati reaccionaba de esa manera, por qué no era capaz de entender que pues todos somos imperfectos y alguna cosa tenía que tener. Yo no soy borracho, no soy drogadicto, yo no me juego el dinero en los caballos, yo no sé qué, no soy un personaje agresivo, jamás he tenido ni asomo de una aventura extramatrimonial con una persona de carne y hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya déjeme, no soy perfecto. Ya. Y este hermano, dando la vuelta una y otra vez, me fue llevando a la convicción de que lo mío era un problema de amor. ¿Cómo así de amor? Dice, tú no crees que Dios te ama. Y porque no crees que Dios te ama, tú estás tratando de llenar tus propios vacíos, estás tratando de sanar tus propias heridas, estás tratando de atender tus propias necesidades porque estás convencido de que nadie más lo va a hacer, y eso incluye a Dios. Hasta el día en que creas que Él te ama,
que Él está pendiente de ti, que Él te va a dar todo lo que tú necesitas en la vida desde lo más profundo de tu corazón. Del día que tú no seas capaz de relacionarte con Él de ida y vuelta por amor, y busques ser santo, no porque es una obligación, no porque pues como eres cristiano eso es lo que tienes que hacer, sino porque Él es el papá al que le quieres arrancar una sonrisa en su rostro, y entonces vas a vivir como debes vivir, porque sabes que eso le va a traer satisfacción a un padre que amas. Hasta que tú no entiendas eso, no vas a poder salir de ese hoyo. Hago crisis en los principios del 20, porque con lo de la epidemia, ¿no? La pandemia, Patti se fue a cuidar a su mamá a Bogotá cuando cerraron los aeropuertos, cerraron las carreteras, entonces ella se quedó en Bogotá y yo me quedé viviendo allá en Medellín. Entonces, mi primera reacción fue, por fin, estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Mentira, no podía hacer nada de lo que yo quisiera porque lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Tirado en mi cama, tirado en el piso, no quería ni vivir. Salí con las mismas que Elías, basta ya Jehová, quítame la vida. No era capaz de atentar yo contra mi vida, pero sí le pedía. Mi única oración era, Señor, ya llévame, se acabó. Aquí en este mundo no hay nada más que hacer. Y no puedo explicar el cómo, el por qué. Yo no tuve una visión, yo no escuché una voz, pero algo en ese momento cambió. Y nunca más. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo el Señor? No tengo la menor idea. Pero como me habían dicho que pasaría y que yo no creía, en el momento en que tú pruebas la libertad, no quieres nada más. No quieres nada más. En el momento en que tú sientes el aroma del amor de Dios, estás dispuesto a que se caiga el mundo encima, pero que eso no me lo quite nadie. Y pasó eso, que este hombre había pasado como 5 años repitiéndomelo. Te estás perdiendo de lo mejor por estar aferrado de tu basura. Y me habló de una figura que menciona C.S. Lewis en uno de sus libros, en que hay un niño jugando con un barro muy feo, pestilente, qué sé yo, y le dicen, aquí cerca hay un montón de arena limpia, bonita, en la playa, suelta eso y ven a jugar en la arena limpia. Pero como él no ve la arena, no cree en ese mensaje, sigue en medio de su barro. Pero quien estuvo jugando con barro y llega y ve esa arena, jamás vuelve a jugar con este barro, teniendo kilómetros de playa preciosa y limpia. Entonces, por fin algo se quebró allí y me di cuenta de que en la casa de mi padre hay una mesa servida con un banquete. ¿Qué hago yo comiendo basura? Y fue un regalo de Dios en ese momento, y esa libertad que obtengo en ese momento, el hecho de que mi persona y mi personaje se acercaron muchísimo, y pues puedo hablar de esto, y obvio me da vergüenza haber estado en esas, pero si mi testimonio puede ayudar a alguien más, y además no estoy hablando de lo que yo logré, estoy hablando del regalo de Dios. Sí. Y si vamos a hablar del regalo, la misericordia, la gracia de Dios, hablemos hasta mañana, eso no hay problema. Entonces, ¿vergüenza de qué? ¿De hablar del poder de Dios, del amor de Dios? No. Eso me ha dado una nueva visión de la vida que es mucho más ligera. Mi carga es ligera. Mi yugo es más llevadero. Lo repetimos, lo predicamos, pero no lo entendemos. Wow, gracias. Gracias. ¿Cómo fue con usted? Bueno, conmigo el tema de cómo salir del burnout hubo muchas cosas que Dios usó. Yo, como lo mencioné, los primeros 6 meses no había nada, primeros 4 meses por lo menos.
no había nada de recuperación, yo no tenía energía para nada, no quería acercarme a nadie, no quería hablar con nadie. Y fue Dios mismo el que me fue poniendo. Alguien me llamó y me dijo, mira, hay un curso sobre este libro de Escasero de la iglesia emocionalmente sana, bueno. La espiritualidad emocionalmente sana, y era el curso con Escasero. Yo dije, bueno, pues hagámosle, vamos. Era virtual y de ahí extraje algo importante, y es la importancia del descanso y de una actitud de contemplación con Dios. Luego encontré un libro que me lo habían regalado hacía tiempos, que creo que es de Moore, que se llama En busca de Dios o algo así, que es un libro de devocionales, y yo dije, bueno, voy a empezar a hacerlo. Y este fue junto con la contemplación, la recuperación de mi relación con Dios. Yo decía, bueno, ahí dice orar, bueno, entonces, Señor, yo no sé qué decirte, pero voy a empezar a orar y a estudiar la palabra, y la palabra empezó a tocar mi corazón. Me sentía muy agotada por las cosas que había que hacer en casa, simplemente lavar y colgar la ropa, para mí era un esfuerzo demasiado grande, y hubo una amiga y hermana muy querida que me dijo, nosotros vivíamos en el campo, en una casita en el campo, y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a venir a vivir acá. Y ella me ayudó, pero sí, yo entiendo que estos fueron regalos de Dios. Sí. Me ayudó hasta el final del año, fue súper especial. Entonces ya esas cosas no tenía yo que pensar en eso. Yo me despertaba y ella ya lo había hecho. Era un regalo de Dios. Hubo también el poder tomar, la fundación en la que yo estaba me regaló unas sesiones con una terapeuta, consejera, que también me ayudó mucho en este proceso como de ir entendiendo, porque a veces me sentía tan arriba y tan abajo. Yo ni siquiera podía reclamarle a Manuel, yo todavía me sentía emocionalmente muy desconectada con él, pero él ya había vivido un burnout. Entonces él fue muy misericordioso conmigo. Y era como, no tengo que trabajar esto se posterga. Y creo que el Señor fue como moldeando las cosas para poco a poco irnos reconectando emocionalmente. Entonces hubo varias cosas que, bueno, quizás ya no, creo que no tenemos mucho tiempo para hablar, pero es como si ver y sentir y experimentar que yo no podía hacer nada, pero que literalmente yo sabía que estaba en la palma de la mano de Dios. Y Él era el que me iba haciendo, o sea, yo nada. Ya poco a poco me fui empezando a sentir hacia el segundo semestre de ese año, que yo ya tenía más energía y pude tomar decisiones. Me tocó salir de la fundación porque yo sabía que ahí iba a tener que hacer cosas que no podía hacer en ese momento. Tuve que reducir, empezar de nuevo a hacer las consejerías y las terapias, pero dije, no más. Empecé con 2 en todo el tiempo y poco a poco ir aumentando, y a veces tengo que ir disminuyendo también. Todavía hay momentos en que digo, me estoy sintiendo abrumada, tengo que parar o disminuir, entonces es como ir reaprendiendo hasta donde puedo, y no ir más allá. Qué lindo. ¿Cuáles serían las palabras de Jesús para nuestros oyentes que están escuchando relacionado al tema? Pensaría, déjame tomar el control. Si yo tomo el control, va a ser diferente. Descansa en mí. Aprende a reposar, pero no como virtualmente, no como el reposo espiritual, no. El reposo del Señor es integral. El primero que habla de reposo como una bendición es el Señor, cuando dice que bendijo el séptimo día, que era el día de reposo. Reposar es una bendición. Recibe mi bendición.
En mi caso es un tema que nos daría para otra conversación completa, pero probablemente el descubrimiento más grande de mi vida después de conocer que Jesucristo es mi Salvador fue descubrir a su Padre como mi Padre. Sí. Entonces, cuando Él me dice, estás en la calle, estás con hambre, estás con frío, estás expuesto a tantas cosas, déjame llevarte a casa de papá, conoce a mi papá, porque Él quiere ser tu papá. Eso para mí me cambió la vida completamente y fue el inicio de mi proceso de recuperación. Qué lindo. Poder conocer a Dios como mi Padre, el que está preocupado por mí, el que provee, el que me defiende, el que quiere que yo lleve su nombre, el que me ha dado linaje, el que tiene mi herencia, mi Padre, y que me ama, y Él sí conoce que soy incompleto, que soy imperfecto, y Él tiene la respuesta para eso. Qué lindo. Gracias. Manuel y Patricia, nosotros terminamos este diálogo de Caminamos Contigo orando por nuestros oyentes, por su vida, por su familia. No sé si usted, Manuel, estaría dispuesto de guiarnos en una oración pidiendo la bendición de Dios. Qué privilegio. Para la vida de nuestros oyentes. ¿Oramos? Claro que sí. Oramos juntos. Dios de la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios que nos ama, sí, Señor, el viviente que me ve, así es, mi Redentor, el que vive. sí. Gracias. Amén. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven que escucha este programa y que en su mente empiezan a explotar tantas cosas. Sí. Y en su corazón empiezan a revolcarse sus propias ansiedades, sus propias angustias, sus propios temores, tantas preguntas sin respuesta. Muchos de ellos viviendo situaciones realmente difíciles en sus vidas, por diferentes motivos, porque los seres humanos estamos expuestos a eso en este mundo caído, en el que hay tanta y tan fuerte influencia del enemigo de nuestras almas, que nos trae dolor, que nos trae lágrimas, que nos trae muerte, nos trae distanciamiento. Qué bueno poder tomar el tiempo de decir, Cristo vive. Nuestro Dios no está dormido. Él sigue actuando en la vida de cada uno de aquellos que pone su confianza en Él. Ninguna de nuestras oraciones regresa vacía. Ninguna de nuestras angustias es ajena al Dios al que adoramos. Qué privilegio vivir así. Señor, que en este mismo momento cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas que levante su rostro delante de ti, que clame delante de ti, pueda recibir, Señor, el cumplimiento de esa promesa que dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. Y yo te haré ver cosas grandes que no has conocido nunca. Señor, alguno de mis hermanos no tendrá acceso a un consejero, no tendrá acceso a un terapeuta, no tendrá acceso a aquellas cosas que Pati y yo hemos compartido hoy y con las que tú nos bendijiste. Pues sí, así quisiste bendecirnos a nosotros, pero aunque no tengan acceso a ninguna de esas cosas, tienen acceso a ti, tienen acceso al Dios Altísimo. Escucha cada oración, sí, Señor. Escucha cada gemido, seca tú cada lágrima, glorifícate en la vida de ellos, de manera, Señor, que puedan salir corriendo a decir a otros, miren lo que Dios ha hecho conmigo, miren lo que Dios me ha dado, miren lo que Dios me ha dicho, y que de esa manera tu nombre sea glorificado en medio de sus familias, en medio de sus comunidades, en medio de las organizaciones a las que pertenecen. Glorifícate en la vida de cada uno de los que sufre
de cada uno de los que llora, de cada uno de los que está solo, de cada uno, Señor, de los que está cubierto por la angustia, apretado por el temor, por la soledad. Manifiéstate, oh Dios, glorifícate en cada vida, te lo rogamos. Nosotros no podemos llegar sino con las ondas de la radio, no podemos llegar sino a través de una pantalla, pero tú puedes llegar al fondo de cada corazón, con verdad, con vida, con resurrección, con poder. Eso te rogamos, Señor, como una bendición para cada uno de aquellos que están escuchando este programa, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén, amén. Qué gusto, gracias. Esto fue un programa con Manuel y Patricia Reaño desde Colombia. Están visitándonos en el Chaco. Muchas gracias. Dios bendiga su vida, su familia y todo lo que está por delante. Muchas gracias, mi hermano. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más.